Hace más de 25 años, Ciudad del Saber transformó armas por libros y soldados por estudiantes en la antigua base militar de Clayton frente al Canal de Panamá, preservando su legado histórico. Hoy, somos una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios, compuesta por más de 200 entidades en 140 hectáreas. Empresas de diferentes sectores, tecnología, ciencias, gestión ambiental, servicios globales e industrias creativas encuentran valor en las sinergias y beneficios a los que acceden al establecerse en Ciudad del Saber. Congregamos diversos organismos, ONGs y organizaciones de ayuda humanitaria y somos sede del Hub Interagencial de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Promovemos la articulación del sector público con el sector privado en temas de investigación, desarrollo e innovación. En el campus operan universidades, programas de formación continua y de Study Abroad. Nuestro centro de innovación es un referente regional en aceleración y mentorías para emprendimiento y startups. La cultura y el patrimonio inspiran nuestra agenda de uso público, fomentando el bienestar y la participación comunitaria. Nuestros espacios abiertos e instalaciones promueven la sostenibilidad y son accesibles para el entretenimiento, actividades deportivas y eventos. Desde la Fundación Ciudad del Saber, una entidad panameña, privada y sin fines de lucro, hacemos posible este proyecto local de impacto global, procurando un futuro próspero, equitativo, democrático y sostenible para Panamá y el mundo. Ciudad del Saber es una comunidad ubicada en la antigua base militar de Clayton que hoy reúne centros de investigación, empresas tecnológicas, ONGs, universidades y emprendimientos. Lo que alguna vez fue una base militar, hoy es un espacio para la innovación, la educación y el impacto social. Conozcamos a las voces y experiencias de quienes están construyendo un mejor futuro desde aquí, la ciudad de todos. Hoy en Conversar es Saber, hablamos de innovación. Hoy nos acompaña Alejandro Carbonell, director del Centro de Innovación de la Fundación Ciudad del Saber, para hablar de por qué la innovación está en el corazón de la misión de Ciudad del Saber. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Nicole. Gracias por estar con nosotros en este primer capítulo y quisiera que empezáramos explicando cómo define Ciudad del Saber la innovación. ¿Qué significa para nosotros? Wow, mira, la innovación para Ciudad del Saber es todo cambio, todas nuevas cosas, nuevas ideas implementadas que estén generando valor y que estén realmente haciendo un cambio en la sociedad. De hecho, está en nuestra misma misión y está en nuestros valores y principios la innovación. Yo te diría que la innovación corre por la sangre de la Ciudad del Saber. ¿Y en qué consiste ese rol que asumimos como modelo de innovación para otras sociedades, para otras organizaciones? Bueno, primero arranquemos con la misión de Ciudad del Saber, como te comentaba, ¿no? Ser una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Eso quiere decir que la innovación es ese hilo conductor que trabaja con el humanismo, trabaja con los negocios, trabaja con la ciencia, para poder crear ese cambio social. Nosotros creemos en la Ciudad del Saber en un Panamá mejor, en un Panamá más próspero, democrático, equitativo, sostenible. Y creemos realmente que eso se logra a través de la innovación y a través de juntar a esos actores que mientras que innovan, crean estas soluciones para crecer y mejorar la sociedad. ¿Y cómo llevamos esa visión a la realidad, al día a día? Yo diría que el Centro de Innovación es como ese ente dentro de la Ciudad del Saber que se encarga de accionar la innovación. Nosotros lo hacemos a través de diferentes programas, de servicios y de espacios que promueven, uno, la cultura innovadora, dos, que promueven la empresarialidad, porque creemos mucho en que a través del emprendimiento, a través de las empresas, a través de los negocios innovadores, podemos mejorar la sociedad. Entonces lo hacemos a través de programas, a través de espacios y a través de servicios. ¿Hay algunas áreas específicas en las que nos enfocamos? Mira, desde el Centro de Innovación nos enfocamos en tres grandes, te diría que áreas. Está la innovación interna, que habla sobre cómo nosotros del Centro de Innovación trabajamos en que los colaboradores, los que trabajan aquí en la Fundación, tengan esa innovación en la sangre.
La segunda sería la innovación en el campus. ¿Cómo hacemos que en estas 120 hectáreas se vive y se respira innovación? ¿Cómo hacemos para que sea un laboratorio de innovación que la gente pruebe? Y la tercera es a través de la innovación empresarial, que es cómo hacemos a través de los diferentes programas y servicios para darles estas herramientas a los emprendedores y emprendedoras para que a través de sus soluciones creen una mejor sociedad. ¿Y puedes darnos ejemplos específicos de cada una de estas áreas que mencionas en cuanto a programas que realizamos? Por supuesto, en el ámbito, en el sector que me comentabas, empresarial, que es quizás el más conocido, el que más vemos hacia afuera, porque es a través de lo que hacemos en los programas, lo hacemos o impactamos a través de algo que le llamamos la ruta del emprendedor. Lo que hacemos es que creemos que si encontramos algo para ofrecerle a los emprendedores y emprendedoras a lo largo de su camino del emprendimiento, ellos van a tener las herramientas necesarias para crear emprendimientos exitosos. ¿Cómo funciona eso? Nosotros dividimos ese camino emprendedor en diferentes etapas. Se podría decir que una primera etapa es alguien que todavía ni siquiera sabe que es emprendedor, le damos la cultura emprendedora. ¿Cómo hacemos para dar programas o cómo traemos servicios o generamos estos espacios para personas que quieren apenas aprender? Y ahora te voy a dar ejemplos, aprender a emprender. Luego viene una parte como de ideación, la gente que ya tiene ideas pero todavía no ejecuta nada. Luego la gente que empieza a ejecutar pero tiene que validar. Y ahí es donde empiezan los programas. Por ejemplo, en la fase inicial de la gente que todavía no tiene ideas, tenemos el programa de Innovar. Es un programa totalmente online, autodirigido, que las personas pueden entrar y encontrar las herramientas que necesitan. Y luego en una etapa siguiente tenemos el programa de incubación, que trabaja los emprendimientos que están en busca de validar su emprendimiento. Y más adelante, esta gente que quiere escalar su emprendimiento, ya viene una etapa, por ejemplo, de escalamiento, una etapa de aceleración e inversión. Entonces tenemos una serie de programas, pero luego también hay diferentes servicios. Por ejemplo, si tú estás en una etapa inicial, tú necesitas, de parte de la Ciudad del Saber, necesitas estos apoyos para poder crear iniciativas. Entonces, por ejemplo, tenemos challenge, le llamamos los challenge, los hackatones, por ejemplo. Decimos, oye, por ejemplo, hace un tiempo tuvimos uno que se llamaba el Mango Challenge. Por ahí lo verán en nuestras redes. Básicamente lo que dijimos, hey, tenemos estas cientos de árboles de mango, ¿por qué no crean estas ideas? Y los que tengan las mejores ideas ejecutables, le vamos a dar un premio. Van a hacer su pitch de negocios ante un jurado y los ganadores van a ganar un premio. ¿Eso qué hace? Eso promueve la innovación, promueve el pensamiento para solucionar ideas. Hoy es un mango, más adelante es agua, basura, reciclaje. Entonces esos son el tipo de servicios que hacemos. Y finalmente el tema de los espacios. Si tú eres un emprendedor o emprendedora que está apenas empezando, tú no puedes parar una oficina. Entonces en Ciudad del Saber, por ejemplo, te ofrecemos espacios innovadores de una mesa, una silla, una oficina más grande cuando estás creciendo, una galera aún cuando estás creciendo mucho más. Y todo eso tejido en el tema de comunidad. Porque regresemos a que la innovación es importantísima, pero solamente a través de una comunidad innovadora es que nosotros creemos que vamos a hacer ese cambio social. ¿Por qué crees que hemos apostado, Alejandro, por el emprendimiento innovador? Mira, realmente, o sea, emprender es difícil. Definitivamente lo vamos a decir, no importa qué es lo que hagas. Pero creemos que si vas a dedicarle tu tiempo, tu esfuerzo, tu vida a un emprendimiento y lo haces con ese factor innovador, que está haciendo algo nuevo, que está generando un impacto, realmente consideramos y creemos que va a tener mucho más impacto en la sociedad que se hace, por ejemplo, un emprendimiento por necesidad. Que está bien, que te ayuda a ti y te hace pagar tus deudas, de repente alimentar a tu familia. Pero cuando tú piensas en innovación, tú piensas en cosas nuevas, cosas que están basadas en tu conocimiento, cosas que generen valor, no solamente para ti, sino para la sociedad entera. Entonces, apostamos mucho en darle las herramientas a las personas, inclusive, Nicole, cambiar el mindset, la mentalidad de la gente que está creando emprendimientos, quizás por necesidad, o que ha pensado en emprendimiento por necesidad. ¿Cómo lo cambiamos para que empiecen a innovar? Para que empiecen a cambiar ese chip. Oye, estoy haciendo empanadas. ¿Cómo puedo hacer que mis empanadas sean innovadoras? ¿Cómo puedo hacer que mis empanadas generen empleo? Que cambien la sociedad. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Pero tienes que cambiar primero esa mentalidad. Y nuestra apuesta en eso es acompañarlos en los diferentes momentos de la ruta del emprendedor para que estés listo para innovar con lo que sea. ¿Qué crees tú, Alejandro, que hace la diferencia entre Ciudad del Saber y otros espacios cuando hablamos de impulsar el emprendimiento? Mira, hace 25 años fuimos los pioneros en el tema de las incubadoras y los espacios para emprendedores. O sea, fuimos los primeros. Pero ya hoy en día hay muchísimos espacios donde la gente puede ir a un coworking o a diferentes programas. Sin embargo, yo soy fiel creyente que nosotros tenemos una diferenciación muy grande. Eso no se trata solamente de tener un espacio chévere y de tener programas chéveres que ayudan y que tienen mucho tiempo, sino se trata de esa creación de comunidad que activamente hacemos. Nosotros buscamos
y tejemos esa comunidad. Es como un gran mosaico. Entonces, tú cómo juntas en un espacio como el Innova de la Ciudad del Saber o los Innovas de la Ciudad del Saber, cómo tú juntas a un emprendedor o emprendedora que está haciendo un startup con una ONG internacional, con una multinacional, con una empresa local, con una empresa internacional, y cómo creas esas como espacios en común para crear esa comunidad. Porque si solamente tienes un espacio de coworking donde solamente están los emprendedores, pues por supuesto aprenderán de emprendimiento, pero no van a tener esa sensibilidad de, oye, ¿qué está haciendo esta ONG que está al lado mío? Y se sientan a tomar un café y empiezan a entender otros problemas quizás más internacionales. Entonces yo creo que el valor agregado y la salsa secreta de la Ciudad del Saber está en su diversidad, en su multidisciplinariedad. Ya me mencionaste sobre la innovación también que hay dentro de la Fundación Ciudad del Saber. Cuéntame cómo la fomentamos dentro del equipo que trabaja en la Fundación. Mira, dentro de la innovación interna, que sería como ese gran pilar que hablas, que De como quienes forman parte de la comunidad. exactamente de la fundación, lo dividimos en dos cosas. Uno es la cultura de innovación, cómo fomentamos esa cultura, y eso lo hacemos a través de nuestros principios, nuestros valores, cómo siempre estamos presionando de que hay que innovar, cómo se innova, y a través de la formación, cómo les enseñamos a la gente y le damos las herramientas. Y un ejemplo muy chévere que hacemos de la Fundación Ciudad del Saber es el reto de innovación. Asimismo, como les comenté sobre el Mango Challenge, que era un reto hacia afuera, los emprendedores venían a resolver un problema, dentro de la fundación también hacemos ese tipo de retos. Entonces tú puedes decir como fundación, oye, tenemos un reto, qué sé yo, necesitamos que más gente venga al parque. ¿Cómo hacemos? Por supuesto que podemos hacer una licitación de ideas y abrirlo, pero si tú pones a la gente en sus diferentes roles, desde el jardinero hasta el que arregla el techo, el que está en contabilidad, el que está en comunicaciones, y los pones a pensar desde su punto de vista cómo hacer que venga más gente al campus, al parque, créeme que van a salir cosas bien interesantes. Entonces se trata de crear esa cultura de siempre estar pensando cosas nuevas y de estar implementando esas cosas nuevas y dar las herramientas a esas personas para que lo puedan hacer. ¿Qué importancia crees que tiene que nuestro propio equipo pueda vivir la innovación internamente? Mira, yo creo que tú no puedes enseñar ni presentarte como una comunidad innovadora si tú no tienes esa innovación en tus venas. No hace falta solo serlo, hay que parecerlo también. La gente tiene que vivirla. Los innovadores no solamente pueden ser las 8 personas del Centro de Innovación, los innovadores tienen que ser las 170 personas de la Fundación. Entonces es importante que cada uno desde su rol sea pionero en algo. Hace poco vi una persona de un área de contabilidad que creó una innovación que no tenía nada que ver con esta persona, pero me pareció increíble cómo desde su rol encontró soluciones utilizando inteligencia artificial. O sea, tú pensarías, oye, lo tiene que hacer un programador. Y no, cualquiera puede crear una innovación y no solamente tiene que ser tecnológica. Ojo, la innovación no solamente es innovación tecnológica, es cualquier cambio que esté basado en conocimiento, que esté generando valor. Y eso lo puede hacer cualquiera dentro de la fundación o afuera de la fundación. Y como parte de un ecosistema más amplio, cuéntanos sobre esas alianzas que se generan con otros actores a nivel nacional y también regional. Mira, yo te diría que hay muchos como niveles de ecosistema, ¿no? Y está el ecosistema de innovación, ecosistema de emprendimiento. Yo creo que Ciudad del Saber tiene un rol muy importante la mayoría de las veces como nodo central. O sea, la gente viene a Ciudad del Saber acude a Ciudad del Saber para información, para conectar. Pero más allá de eso, es de articulador. Nosotros es como si estuvieras en una fiesta y Ciudad del Saber es el que está en la fiesta y dice que, oye, Nicole, te presento a Alexandra. Mira que ustedes las dos trabajan en cosas de comunicaciones. Nosotros hacemos eso a nivel institucional, a nivel regional. Nosotros tenemos varias alianzas desde centros de incubación, aceleración, inversionistas, hasta otras ONGs. Estamos metidos en diferentes gremios internacionales de distritos de innovación, de parques tecnológicos, y todo eso lo hacemos para poder encontrar esas conexiones. Creo que un valor que tenemos nosotros es poder encontrar cómo A y C se pueden unir para hacer sinergias. Ese es como nuestro gran rol dentro del ecosistema panameño, regional y mundial. Y dentro del tiempo que tienes de estar aquí como director del Centro de Innovación, ¿hay alguna anécdota o alguna de esas conexiones que te haya generado sorpresa en los resultados, sobre todo? Mira, yo justo antes de que entrara, de hecho, yo entré en noviembre del 2025 y del 2019, y la semana anterior yo estaba de jurado, me habían invitado a jurado de un evento de jóvenes de emprendimiento, o sea, emprendimiento para jóvenes de escuela. Y yo lo vi, yo dije, oye, esto está buenísimo, sería bueno que Ciudad del Saber pudiera algún día trabajar con ellos, pero Ciudad del Saber trabaja con adultos y trabaja con diferentes cosas.
Y al pasar de los años fui trayendo esta organización acá a Ciudad del Saber y luego se convirtió en uno de nuestros principales aliados de emprendimiento y el único aliado que tenemos, el principal de temas de jóvenes, que es Innovation. Y este es un caso de éxito porque no solamente ayudamos a una organización como esta a que siguiera creciendo, ahora el evento es en Ciudad del Saber, antes era en otros lados, sino que los jóvenes que se graduaron de ahí, porque eran jóvenes que estaban en el colegio, se graduaron, cumplieron 18 años, fueron a la universidad, un equipo de esos aplicó al Centro de Innovación a través del programa de incubación y culminó el programa. Entonces, como el ciclo completo y cómo tú vas viendo de que Ciudad del Saber es más allá De acuerdo. de lo que hace solamente, sino cómo tú mezclas esas piezas al rompecabezas. Le llamamos ahí desde la Ciudad del Saber tener esa vista dron. Y eso es algo importante dentro de la Ciudad del Saber y dentro del ecosistema. Y cuéntame un poquito más sobre ese rol que has visto que tiene Ciudad del Saber dentro del ecosistema. Bueno, como te comentaba, es el tema de articulación. Nosotros, por ejemplo, hacemos varios eventos, no solamente para emprendedores, sino eventos para conectar con diferentes aliados. Recientemente hicimos un evento bien chévere que se llamó el Reverse Pitch. Porque siempre tú escuchas a los emprendedores haciendo su pitch, que es básicamente presentar tu idea de negocio y que un jurado te califique. Pero tomamos esta al revés y dijimos, oye, ¿qué tal si llamamos a nuestros aliados y que ellos hagan un pitch a la comunidad del ecosistema? Porque muchas veces la gente no sabe lo que hay para ellos, lo que hay allá afuera y lo que hay aquí mismo en Ciudad del Saber. Entonces, ese es como un ejemplo claro de cómo nosotros jugamos un rol de, no te voy a decir que puppet master, porque no es la idea, sino como de ver y decir, oye, si mezclamos este y lo traemos a un mismo lugar y jamaqueamos eso un poquito, van a salir cosas maravillosas. Así que creo que ese es como lo que más nos encanta hacer y lo que creo que hacemos muy bien. ¿Y qué visión a futuro crees que tiene la fundación en este ecosistema? Bueno, definitivamente seguir siendo pioneros, seguir probando cosas. Te comentaba que fuimos los primeros en crear un programa de incubación en Panamá, la primera incubadora que hubo en Panamá. También fuimos los primeros en probar un modelo de inversión llamado nota convertible, luego el SafeNote en Panamá. O sea, nadie lo hacía y por muchos años fuimos los primeros. Y tenemos que seguir teniendo ese rol de pioneros de probar. La gente confía en nosotros, las personas, las organizaciones. No importa qué gobierno, no importa qué empresa, no importa qué institución, saben que Ciudad del Saber es una institución transparente, es una institución longeva, es una institución innovadora. Entonces nuestro rol y mi rol es asegurarme de que sigamos innovando en el ecosistema y sigamos siendo ese nodo que articula al resto del ecosistema, no solamente para Panamá, sino para la región. ¿Cómo crees que cada emprendedor, cada persona puede sumarse a la misión que también tiene Ciudad del Saber? Bueno, como dice nuestra misión, ser una comunidad innovadora, lo que le exhorto a todos los emprendedores es ser parte de esa comunidad. ¿Cómo? Hay diferentes momentos y diferentes espacios para ustedes a través de la Ruta del Emprendedor. Puede ser a través de un programa, un canal de empresarias, incubación, aceleración. Puede ser a través de venir a tener un espacio. Puede ser a través de conectar a través de los eventos. Pero de alguna manera, ese granito, esa conexión que haces con alguien, ese aliado que traes, ese amigo o amiga que traes al evento, que de repente se ilumina y decide aplicar, todo eso va creando esa comunidad innovadora. Pero lo más importante es que al final del día lo hagas por el cambio social. Porque qué chévere es innovar para ti. Pero no, lo que buscamos aquí es cómo tú innovas, que por supuesto te va a traer un valor agregado para ti, pero cómo tú innovas para cambiar la sociedad, para cambiar Panamá, para cambiar la región, para cambiar el mundo. Bueno, y como mencionaste, la innovación no siempre tiene que ver con tecnología, sino que también tiene que ver con imaginar nuevas formas de organizarnos, de cuidarnos y de trabajar juntos. ¿Cómo llegaste a Ciudad del Saber? Porque me parece una historia fascinante. Wow. Sí, la verdad que es una combinación de estos de como momentos de suerte, oportunidades y como serendipias de la vida, ¿no? Yo empecé como emprendedor. Cuando terminé mis estudios, mi maestría, yo dije, quiero emprender en educación. Y empecé una startup que se llamaba Tutores, con Z. Básicamente lo que era una plataforma que conectaba estudiantes con tutores. Y cuando yo llegué a Panamá, yo dije, ok, quiero empezar esto, voy a arrancarlo, tengo un par de gente que quiere empezar conmigo. ¿Dónde puedo empezar esto? Y como todo el mundo, empecé en mi casa, ¿no? Pero la gente pensaba que como estaba mi mamá, pensaba que como estaba en la casa, estaba libre, así que la gente me podía pedir que hacer mandados. Y dije, necesito como un lugar. En ese tiempo, 2014, no había muchos espacios como de coworking, había unos 2 o 3 por ahí. Estaba empezando todo este tema del coworking y eso. Y encontré en línea que Ciudad del Saber, que yo no sabía mucho de Ciudad del Saber, tengo que admitirlo, tenía un espacio de un centro de innovación. Y yo dije, no sé qué es eso, pero quiero ir para allá. Y entré y fui un cliente del Centro de Innovación. Me acuerdo que tenía mi cubículo ahí en el edificio 34, que era el edificio
del Centro de Innovación y había otros emprendedores. Y en ese año empecé como con el emprendimiento, 2014 y esto. En el 2015, el Centro de Innovación, que estaba recién como cambiado e inaugurado todo este concepto, lanzan sus primeros programas como de incubación. En ese momento se llamaba el programa Discovery. Yo estuve en el primer grupo, el primer corte del grupo de incubación Discovery, y ahí empecé como a entender cómo realmente tenía que escalar un emprendimiento tipo startup, ¿no? Y fast forward un poquito, a finales de 2015, la Ciudad del Saber decide hacer sus primeras inversiones en startups. ¿Y adivina quién invirtieron en primero? Alejandro Carvajal. No, en House. Pero nosotros imprimieron de segundo. Fuimos el segundo startup que imprimió Ciudad del Saber, que invirtió Ciudad del Saber a través de los notos convertibles, que era algo totalmente nuevo. O sea, en mi mente era como no estás dando equity, como no estás dando participación de la empresa. Y la verdad que me encantó como que pensaran mucho como de manera innovadora, ¿no? De manera pionera en el mundo del emprendimiento. Oye, pasó el tiempo, empecé ahí, la Ciudad del Saber invirtió, empecé a crecer de cubículo a una oficina en primer piso y luego una oficina más grande en el segundo piso y seguimos creciendo. Y lo más chévere, te voy a decir que era, porque ya el programa lo habíamos hecho en el 2015, la inversión fue el 2015, pero lo más chévere era esa comunidad que se creó en ese edificio. O sea, esas primeras personas, el esfuerzo que hizo el equipo del Centro de Innovación en ese momento, nos hicimos muy cercanos, porque nos ayudaban, nos conectaban con gente, los otros emprendimientos iban, emprendimientos venían, pero siempre alguien te aportaba valor y siempre le podías aportar valor a alguien. Oye, pasa el tiempo y Tutores recibe otra inversión, por suerte, de otro inversionista y salimos por primera vez de la Ciudad del Saber en el 2018 y empezamos a crear esto en otro lado de la ciudad de Panamá, pero yo sentía como que algo me faltaba, tú sabes, me faltaba la Ciudad del Saber. Y bueno, ya después de 5 años de mi emprendimiento, de mi startup, yo dije, oye, yo siento que ya necesito algo más, creo que me gustaría como que, ¿sabes?, dejarle a mi cofundadora el startup y yo poder como que de repente ayudar a otros startups. Me gusta mucho hacer las mentorías. Y ese equipo del Centro de Innovación que conectamos tanto, en ese momento el director se había ido, o sea, no tenían director. Y ese equipo con que habíamos conectado mucho, pensó y dijo, oye, ¿y si Alejandro viene como a trabajar con nosotros como director de innovación? Okay. Yo me acuerdo que estaba en un bus en Bocas del Toro, así pasando por las bananeras, porque estaba haciendo un servicio social con el Ministerio de Desarrollo Social, y de repente recibo la llamada de que, oye, ¿no te interesa aplicar al director de innovación? Y bueno, pim pam pum, varias entrevistas después y aquí estoy, pues, y me ha encantado. Varios años después, siento que es como esa transición ideal. Sigo rodeado de emprendimiento, sigo rodeado de innovación, sigo como creando espacios para la gente, para mi ecosistema. Entonces me ha encantado esto. Transición ideal, realmente. Ideal. Y bueno, cuéntame, ¿cómo llegó Alejandro a pensar en ese emprendimiento? ¿Qué le recomendarías, qué cosas le recomendarías a aquellos que están empezando a emprender, que busquen, que vean? Mira, todo arranca, yo tenía muy claro de en qué sector quería hacer las cosas, que era el tema de la educación. Y todo siempre tiene que empezar de un problema que alguien tenga. No solamente tu problema que tú tengas, porque de repente a ti te gusta hacer tutorías, tú te gusta hacer empanadas y tú quieres hacer tu emprendimiento de empanadas y está bien. Pero el problema tiene que ser un problema que sufre mucha gente. Y yo cuando estaba estudiando, que habían pasado varios años, aquí donde me ven con cara joven, no estoy tan joven, había pasado varios años desde que había estudiado mi carrera, yo soy ingeniero industrial, y aún así la gente me seguía llamando, los papás de mis amigos me seguían llamando, oye Alejandro, ¿tú conoces un tutor para que me ayude a mi hijo, los hermanitos de mis amigos? Y dije, oye, esto es un problema grande, porque todo el mundo me sigue llamando después de varios años, y yo sentía que cuando yo estaba en la universidad, también eso era un problema para mí, no tener cash, no tener plata. Yo no podía trabajar y estudiar porque era una carrera bastante demandante y necesitaba algo más tipo part-time. Entonces, todo eso hizo clic en mi mente y dije, oye, esto es un problema para ellos, es un problema para gente como yo, ¿por qué no hacemos alguna solución para eso? Entonces, mi primera recomendación es buscar y escuchar y observar cuáles son esos problemas que tiene la gente. Entre más fuerte, más grande sea el problema y a más gente le afecte ese problema, ahí es donde vas a encontrar un buen emprendimiento. Pero no es suficiente. Tú tienes que tener una idea también que sea innovadora. ¿Eso qué quiere decir? Que sea algo nuevo. Puede ser un nuevo modelo de negocio, puede ser un nuevo producto, puede ser un nuevo servicio, puede ser una nueva manera de interactuar. La innovación no es solamente, como lo hemos hablado, no solamente tecnología. La innovación es crear algo que agregue valor diferente y nuevo. Entonces, cuando tú traes en la matemática esa, en la sopa,
cosas nuevas, de problemas grandes que afectan a mucha gente y tú mezclas eso y tú tienes las capacidades técnicas para poder hacer eso y el equipo correcto, vas a volar. Y yo sentía que yo estaba cada vez aprendiendo más las capacidades porque estudié el tema de la maestría, me formalicé en Ciudad del Saber con los programas, pero a la vez conectaba con gente que también estaba emprendiendo. Yo creo que esa sería como mi siguiente recomendación y es conecten, creen comunidad con otros emprendedores y emprendedoras, como le decimos like-minded people, gente que está haciendo lo mismo que tú, gente que está en niveles más arriba y más abajo, porque tú puedes también ayudar a las personas. Consíganse mentores y sean el mentor de algo. Así que, ¿por qué, Nikki, quieres emprender en algo? ¿Tienes alguna idea así? Yo tengo mi idea hace rato, sí, Alejandro, la verdad, te lo tengo que confesar. Ok, pero ¿vamos a decirle al mundo o todavía no estamos listos para eso? Todavía no estamos listos para decirle al mundo, pero créeme que es bastante innovadora. Muy bien. Es bastante innovadora. Bueno, cuando estés lista, aquí estaremos del Centro de Innovación, Por supuesto. compañeros, Lo sé. Muchísimas gracias, y Alejandro. lo presentaremos al mundo también. Así es. Y bueno, mencionaste que tú estabas completamente seguro el sector en el que te querías especializar, que era la educación. Actualmente, ¿cuáles crees que son esos sectores o las industrias que tienen más potencial? Mira, definitivamente la educación, como, lamento decirlo, pero está tan mal el sistema educativo en general, no solamente en Panamá, en el mundo definitivamente es un sector que tiene oportunidad. Pero si tú me estás preguntando los sectores calientes, donde de verdad hay oportunidad de inversión, oportunidad de capacitación, oportunidad de todo, yo te diría todo el tema logístico en Panamá. O sea, hay una gran oportunidad. Siempre decimos que Panamá es el hub de las Américas, ¿no? Porque está el aeropuerto, Copa, todo esto, pero también tenemos los puertos y tenemos el canal. Y entonces, ¿por qué no está pasando más cosas por aquí? O sea, ¿por qué tenemos que comprar bueno, ahora sí, estas páginas de internet, Amazon y esto tú puedes comprar ahora sí en Panamá, pero antes no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hay una logística? ¿Por qué no hay soluciones logísticas que salgan desde Panamá? Yo creo que hay una oportunidad grande ahí. El otro sector muy importante que está muy caliente ahora mismo, que es el sector financiero, fintech. Fintech es finanzas y tecnología. ¿Cómo tú mezclas eso y creas una solución que ayude? Y no solamente porque, obviamente, ¿no? La plata está donde está la plata, los bancos, sino porque hay una gran desigualdad en Panamá. Panamá es uno de los países más desiguales. Y si tú creas soluciones, regresamos al cambio social, si tú creas soluciones que ayuden a esa cantidad de gente a bancarizarse, a buscar préstamos, a comprar su casa, a entender cómo funcionan sus finanzas, a separar sus finanzas personales de sus emprendimientos, hay una gran oportunidad y hay mucha gente que está dispuesto a invertir en personas que estén haciendo soluciones en temas de finanzas. Luego te diría que, obviamente, tecnología en general, pero dentro del sector de tecnología, la inteligencia artificial está avanzando tan rápido y abarca todos los sectores. O sea, tú ahora mismo con inteligencia artificial puedes desde escribir un paper para entender más, aprender un idioma, hasta crear videos, crear avatares, clonar tu voz. Hay tanta cantidad de cosas que se pueden hacer y hoy en día hay tantas herramientas que le permiten a las personas a crear cosas sobre la inteligencia artificial que me parece genial. Y quiero acotar algo ahí importante en la inteligencia artificial. Quizás muchos estén diciendo, ay, Alejandro, me hubieras dicho eso hace 5 años que ya terminé mi carrera en... La belleza de la inteligencia artificial hoy en día es que hicieron un cambio monumental que fue el lenguaje natural. Ahora ya no tienes que ser programador para hablar con la inteligencia artificial, sino que hablas tú. Entonces, realmente cualquier persona que nos esté viendo, nos esté escuchando, nos esté sintiendo, puede trabajar con la inteligencia artificial, porque nada más basta con tener tu creatividad, tu pensamiento crítico y hacer las cosas. Entonces, ¿se acuerdan del tema cuando estaban en la escuela o sus papás le decían, oye, qué creativo eres? Y que no era una materia, pues la creatividad debería empezar a ser una materia porque con la creatividad, poniéndola en acción, van a poder innovar utilizando la inteligencia artificial. Hay mucho potencial ahí. Y obviamente si están viéndome o escuchándome personas que trabajan más técnicas, el tema de semiconductores, esto es un big problem y con big money. Mucho problema, mucha plata detrás. Si están metidos en este sector, creo que hay mucha oportunidad ahí. Amplíanos un poquito para quienes de repente no conocemos este tecnicismo. ¿Qué son los semiconductores? Todas las cosas inteligentes, hoy en día los carros inteligentes, la nevera inteligente, las computadoras, todas tienen algo en común, que son estos microchips que están dentro, que son los semiconductores. Pues adivinen que no hay suficientes semiconductores, no hay suficientes compañías que estén haciendo, no hay suficientes minerales para hacer esto. Entonces se requiere bastante innovación para poder eficientizar estos procesos. Los gobiernos grandes, por ejemplo, Estados Unidos está invirtiendo mucho porque los que tienen el poder de los semiconductores están del otro lado del mundo.
Ok. Oye, un barco mal parado, un huracán que no es donde debe ser, en el momento que no debe ser, se para esa cadena de suministro, de nuevo logística, y ya no hay semiconductores para hacer el carro automático, no hay semiconductores para ponerle a tu computadora, y, y eso puede desencadenar muchísimos problemas. Entonces, por eso que se está invirtiendo tanto en traer esos semiconductores al lado de acá de América. Y Panamá está tan bien posicionado que hace todo el sentido del mundo hacer algo de semiconductores acá. Y de nuevo, no necesariamente tienes que ser una persona técnica o que sabe de semiconductores y que arma computadoras. Tú puedes ser una persona que forma, una persona que a través de su creatividad creó un programa de inteligencia artificial que le enseña a las personas cómo aprender sobre semiconductores. Ya eso es una ganancia que estamos trayendo a Panamá. Entonces, al final del día, recuerden, ¿cómo hacemos? Piensen, ¿cómo hacemos que Panamá suba de nivel, sea más competitivo, sea más innovador? Y eso lo hacemos a través, yo digo, de nuevo regresamos a la educación. Entonces, todo está conectado, Nikki. Y cuéntame, con todos estos años que tiene la Fundación y el Centro de Innovación, de recibir tanta data, tanta información, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo está trabajando Ciudad del Saber de repente con instituciones públicas o privadas para hacer un cambio en toda esa data que estamos obteniendo? Mira, uno de los estudios más importantes que hacemos en el tema de emprendimiento, el tema de innovación en general, es el Estudio Global de Emprendimiento. Nosotros desde el 2009, yo no estaba aquí en Ciudad del Saber, eso fue 10 años antes que yo entrara, se pensó de manera muy visionaria en qué tal si desde la Ciudad del Saber llevamos ese estudio que mide la capacidad emprendedora, los emprendedores en Panamá. Y es un estudio global que te compara no solamente con tu país, sino que te compara con el resto. Y empezó este estudio y ya se paró un año en el 2010, pero luego de ahí fue consecutivo hasta el 2023. Fueron 15 años de data. Y muchas cosas pasaron con esa data. Porque cuando empezaron los primeros años dijeron, oye, qué chévere que los emprendedores estén emprendiendo un, qué sé yo, por decir un número, 10% en ese momento. Pero cuando dijeron, oye, pero ¿son emprendedores y emprendedoras o emprendedores? Hicieron ese doble clic en la data y se dieron cuenta de la desigualdad y disparidad que había entre los emprendedores hombres y las emprendedoras mujeres en las diferentes etapas de emprendimiento. Y eso es lo que te lleva a crear políticas o a crear programas, y de ahí nace el canal de empresarias, que es nuestro programa más longevo, que tiene ya este año 11 años. Han pasado más de 7.000 mujeres por el canal de empresarias, y que a la vez fue ese catalizador para otros programas que hemos hecho de manera social. Hemos trabajado con el Ministerio de Cultura para crear emprendimientos culturales, con la Autoridad de Turismo para crear turísticos, con AMPIME para masificar, todo basado en la data. Porque cuando tú empiezas a medir y tú dices, oye, hoy estamos en 10 y el próximo año hicimos algo y estamos en 12, algo hiciste tú que ayudó al país. Claro, es un esfuerzo colectivo y por eso yo creo que a través solamente de nuestros programas no se hace la diferencia, sino a través de ser catalizadores en el ecosistema. ¿Cómo hacemos que la gente se empiece a dar cuenta que invertir en emprendimientos para mujeres, invertir en emprendimientos turísticos, invertir en emprendimientos culturales hace la diferencia en el país? Ahí es donde hace la diferencia en los números, donde mueves la data. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 15 años de data? Primero queremos seguir midiendo. O sea, definitivamente estamos buscando los aliados para poder seguir midiendo porque no es económico hacer esto. O sea, es una movilización importante. Pero también vamos a hacer un compendio que se llama los 15 años de data del GEM. Entonces, esperemos que este año podamos lanzarlo. Va a ser una publicación bien bonita, con mucha información relevante que compara esa data. Y lo otro que estamos haciendo es que estamos activamente buscando aliados para hacer esos cruces de data que quizás no veíamos. A veces tú dices, oye, de hecho, un dato importante, la última vez que medimos el emprendimiento del GEM en el 2023, éramos la economía que medía el GEM con el emprendimiento de etapa temprana, o sea, en menos de 3.5 años, más grande del mundo, 33%. 1 de cada 3 adultos que entrevistaron está emprendiendo algo. Pero cuando tú haces esos cruces y tú dices, pero ¿en qué sector? ¿De qué edades? ¿En qué regiones? Cuando tú empiezas a hacer esa matemática ahí, empiezas a ver, te empiezas a dar cuenta de cosas bien interesantes. Y eso solamente se puede hacer a través de estudios más profundos. Entonces, activamente estamos buscando aliados en el ecosistema que nos ayuden a sacar esa data. Y también estamos conversando activamente con diputados. Estamos abiertos también, las puertas abiertas hacia diputados o personas o de ministerios que quieren crear leyes en pro del emprendimiento. Estamos súper abiertos a eso. Tenemos muy buena relación con las instituciones como Senacid, AMPIME, la Autoridad de Turismo, pero queremos seguir cultivar estas relaciones para crear más programas, más iniciativas, más proyectos en pro del emprendimiento innovador en Panamá.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Definitivamente en Ciudad de Saber creemos que innovar es atreverse a hacer las cosas distintas. Y si quieren saber muchísima más información sobre todos los programas que tenemos, como ya mencionó Alejandro, y también sobre el Estudio Global de Emprendimiento, pueden acceder a nuestra página web ciudaddesaber.org, @InnovaCDS y @Ciudad de Saber. Soy Nicole Loré, nos vemos en la próxima.